Radio TGR Display, para tu piel colaborativa. Buenas. Bienvenidos a Radio TGR Display, para tu piel y tu corazón colaborativo. Hoy, otro capítulo más, episodio 6 de esta cuarta temporada, en donde, como siempre, vamos a disfrutar de una conversa que nos va a llevar a algún espacio, a algún lugar, algún territorio que nos encante habitar para poder conversar con otros y otras y de esa manera siempre buscar esa colaboración. Desde la piel y el corazón colaborativos intentamos buscar siempre esa posibilidad de vincularnos con otros, de cómo generar esas relaciones. Y hoy en este capítulo vamos a estar hablando justamente de eso, marco de entendimiento común, triple balance organizacional. ¡Wow! Mucho para imaginar, mucho para pensar y mucho para conversar. Estamos en un lugar muy especial. Estamos en este momento en un bosque muy verde, con mucho musgo, mucha vida, por sobre todo. Y es en este bosque donde nos encontramos con nuestro invitado especial de hoy. Su nombre es Ignacio Fernández Reyes. Se considera y se piensa como un creador de metodologías innovadoras de liderazgo, orientadas a alcanzar resultados sostenibles y bienestar en las organizaciones. A lo largo de su carrera ha impartido cientos de conferencias sobre liderazgo redárquico, algo que vamos a estar hablando hoy justamente. Formación de equipos efectivos y estrategias de bienestar empresarial. Como psicólogo organizacional y docente universitario, su pasión por estas áreas lo llevó a ser reconocido como el top 1 o top 1 de Human Resource Influencer Latam en 2019 y además ha escrito y publicado 7 libros. Además de eso, del ámbito profesional, es padre de 5 hijos, ávido lector, entusiasta del deporte, y su curiosidad lo impulsa a buscar respuestas que promuevan un mundo más saludable, colaborativo y equitativo. Y en este bosque lleno de vida, especialmente, te damos la bienvenida, Ignacio. ¿Cómo estás? Hola Mariano, muy bien. Muchas gracias por la bella presentación y un gusto y un honor estar conversando con ustedes. El placer es nuestro, Ignacio, y estamos en el equipo de siempre. Y permitime también invitar y presentar a Gloria. Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola, muy buena, encantada de estar aquí con Ignacio. Hola Gloria, un gusto. También parte del equipo y tras bambalinas, como se dicen en estos ámbitos, nos acompaña Miriam Trujillo e Isabel Miralles, que siempre están ahí aportando. Hola, ¿qué tal? Un saludo. ¿Cómo va Miriam? Un saludo desde este corazón del bosque. Qué bueno que estemos disfrutando de la vida, por sobre todo. Estos temas que nos están trayendo hoy, ¿no? Marco de entendimiento, triple balance organizacional. Hablas, Ignacio, de redarquía, hablas de nuevos modelos de liderazgo, hablas de vinculación, de relaciones, hablas de bienestar organizacional. Pero, y esta es la pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados como para empezar la charla, empezar la conversa. ¿Qué hechos de tu vida, qué hitos hicieron que hoy estemos hablando aquí, en este bosque lleno de vida, sobre estos temas? A ver, Mariano, Gloria, 3 hechos. 1, yo nací en el sur de Chile, en Concepción, en una zona muy lluviosa de mucho bosque, y yo tenía 8 años cuando fue el golpe de Estado en Chile, el golpe de Estado de Pinochet. Y yo vivía al lado de la universidad, y en la universidad estaban los grupos más de extrema izquierda,
Y para mí es inolvidable la noche del golpe, las metrallas, los tanques, como mis padres nos decían que no nos acercáramos a las ventanas. Y lo traigo porque fui criado en una sociedad de miedo, y eso me generó una rebeldía desde pequeñito, con todo lo que oliera a autoritarismo, a falta de horizontalidad. Y lo traigo porque yo, revisando mi historia, creo que viene de ahí. Ahora ya lo digo integrando, pero en esa época era como lo antiautoritario, lo anti-jerárquico. Ese es un hecho. El niñito de 8 años asustado, con el miedo metido en el cuerpo y con rebeldía. Y yo veo mi crecer y siempre tenía una rebeldía rabiosa, voy a decirlo así. Pero también me doy cuenta que fue una rabia constructiva. Y un segundo hecho, eh, tenía 19 años, estaba estudiando psicología en la Universidad Católica de Chile, y era la época de las protestas contra la dictadura de Pinochet. Y yo, en una cosa un poquito irracional probablemente, me postulé para ser vicepresidente del centro de alumnos de la Escuela de Psicología. No pertenecíamos a ningún partido político, sabíamos que queríamos recuperar la democracia y recuperar las libertades, y, y fue la primera vez que a mí se me dijo, y lo digo, lo hice como probablemente muy, muy intuitivamente, sí, muy encarnadamente, en que me empiezan a decir de afuera que soy un líder. Yo no lo veía, claro, yo reviso y igual me tuve que parar delante de 3.000, 4.000, 5.000 personas y bueno, y hablar y decir cosas. Ese es otro hecho, porque fue la primera vez que para mí mismo fue como esta rabia constructiva la convierto en algo propositivo. Y el otro momento significativo es un detalle. ¿Ya? Yo tenía 27 años, estaba trabajando en una empresa industrial y sí, una empresa industrial, me enviaron a entrenar a Estados Unidos, y al volver yo tuve que capacitar a todos los operarios, operarios que la mayoría no había terminado el colegio o la escuela, y y fue la primera vez que hablé haciendo clases. Y ahí me di cuenta, ya vuelvo a decir, con operarios poco instruidos, en lo que entendemos por instrucción formal, ¿no? Y ahí yo me di cuenta que la forma que tenía de hablar, de articular los relatos, convocaba a otras personas a nuevos comportamientos. Eran cursos de safety, de prevención de riesgo, de usos extintores, era de eso. E independiente del contenido, yo ahí me di cuenta que a mí el día me regaló como esa capacidad de poder llegar a otros a través de la palabra. Entonces, junto a estos tres hechos, ¿no? El miedo, la rabia constructiva contra lo muy autoritario, luego esta cierta capacidad de liderazgo, y luego que a través de los relatos y de las palabras se pueden crear mundos colaborativos. Desde ahí vengo. Buenísimo, Ignacio. Pues yo te quiero llevar a la siguiente reflexión. Al estar hablando hoy del marco de entendimiento común, creo que construir un marco de entendimiento común en un equipo es un poco como definir las bases de una relación en la vida personal. Sí. Si lo llevamos a una metáfora tuya personal, ¿qué experiencias en tu vida de una relación, una etapa que nos puedas contar, que haya influido en tu comprensión sobre cómo crear y sostener este tipo de acuerdos comunes en los equipos? Sí. Mira, en el año 2001 yo fui convocado para fundar la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Y éramos pocas personas, inicialmente éramos 3, luego fuimos 6. Y yo creo que esa es mi primera experiencia en que en esta lógica del triple balance organizacional yo pude entender cómo el valor socio-relacional, social o relacional, y cómo el entramado, cómo la interacción que logramos crear ahí a partir de un propósito muy, muy intenso, algo que nos excedía a todos, algo muy prosocial, logramos construir una interacción, un propósito, una energía que le pusimos, y desde ahí, desde esa inteligencia colectiva, surgió propósito, perseverancia, dedicación,
y para juntarlo con otra de las patas del triple balance, fue una combinación de conocimiento y experiencia bien interesante, porque había psicólogos clínicos, psicólogos comunitarios, psicólogos sociales, yo, psicólogo organizacional, y la Universidad Adolfo Ibáñez, no tienen por qué conocerla necesariamente, es una universidad de negocios. Ahí se forma a mucha de la gente que luego dirige empresas. Entonces tenía una orientación muy de resultados y nosotros nos propusimos crear una escuela que fuera radicalmente relacional y radicalmente apasionada por los resultados. Ya vamos a la tercera dimensión del tipo de balanza, ¿no? Este valor de uso, este valor de resultado. Entonces, fue muy interesante. Además, pongámonos en la mente a los psicólogos, porque los psicólogos son muy orientados a los procesos, son buenos para los procesos, son buenos para las relaciones, para las terapias, pero no necesariamente son buenos para los resultados. Y yo creo que ahí logramos hacer un muy buen equilibrio entre todos los que estábamos con crear relaciones de excelencia para cumplir procesos de manera muy impecable y lograr resultados bien sobresalientes. Nosotros cuando empezamos en el 2001, en los rankings, estábamos número 40 de las escuelas de psicología de Chile, no nos conocía nadie. Y en el 2014 logramos estar terceros, lo que es un gran mérito porque a la Universidad Católica y la Universidad de Chile, por su historia, su tradición y su calidad, es imposible como sobrepasarla. Entonces, para mí esa experiencia fue muy, muy marcadora. Yo ahí vi que lo que ustedes, todo el marco que ustedes regalan, enseñan en TGR, fue la primera vez que lo viví muy encarnadamente. Qué interesante. Y además, Ignacio, desde toda esta experiencia que tienes de creación y fortalecimiento de redes y equipos extraordinarios, ¿consideras que hay elementos universales que siempre deberían estar para que se diese este marco de entendimiento común? Sí, a ver, lo quiero poner primero que nada a ver, primero tiene que haber un propósito común, sin ninguna duda. Luego tiene que haber espacios de seguridad psicológica. Yo mientras más leo la investigación y más conozco grupos, si no está ese espacio, si no está ese clima en el que todos los integrantes del grupo crean genuinamente que pueden ser los que son, dar su opinión y por ello ser respetados y a cambio no recibir agresiones, descalificaciones, me parece que la seguridad psicológica es la base de poder tener interacciones bidireccionales de múltiple nivel. Y lo otro que iba aprendiendo sobre todo en el trabajo de empresas que tienen jerarquía radical o hiperjerarquía, es que tiene que haber simetrías de poder, fíjate, simetrías de poder. Cuando alguna persona se considera muy asimétrica respecto de los otros, la posibilidad de construir marcos de triple balanza me parece difícil, porque sobre todo si una persona tiene una autoridad jerárquica muy alta y no está dispuesto a ofrecer horizontalidad relacional, se requiere mucho coraje para que la gente que no está en los cargos de autoridad, no tiene tanta autoridad, se enfrente, se oponga o corra el riesgo. Entonces me parece que esas son las condiciones básicas. Un propósito compartido, seguridad psicológica a la base, eso dispara la interacción y en bases de simetría relacional. Así lo diría y así lo veo en muchas organizaciones. ¿Y cómo sería el papel del líder en este proceso? Porque a veces me encuentro con personas que están en organizaciones que, por ejemplo, el otro día hablando con una persona que está generando una cooperativa, me comentaba que es importante ya dar determinadas decisiones a las personas que iban a formar parte, no dejarlo de todo abierto a que todo el mundo pudiese opinar sobre todo, ¿no? Sí. ¿Cuál es el papel del líder en ese proceso? ¿Cómo lo consideras tú? ¿Cómo lo ves? Sí. A ver, déjame explicar que en el último libro que escribí, que es de liderazgo redárquico, ahí lo que planteo es que tiene que haber una integración entre la jerarquía y la redarquía. ¿Qué hace la jerarquía? Define la dirección del viaje, raya la cancha, define las metas, los cargos, los procesos, los procedimientos, las métricas. Hace el rayado de la cancha. Pero el problema es que la jerarquía radical o el exceso de jerarquía, lo que ha promovido históricamente, sobre todo por la mentalidad más autoritaria, ¿no? Es un exceso de egocentrismo, de individualismo, trabajo en silos, peleas políticas entre áreas o gerentes,
la información ni sube ni baja, hay un embudo de las decisiones, y lo más dramático es que la gente más creativa, la que aporta más valor, no es escuchada. Y las señales organizacionales, usted en silencio, usted vaya y ejecute su cargo, su puesto. Y hay una suerte de asesinato de la pasión, del emprendimiento. Em, entonces, la jerarquía tiene ventajas, pero tiene todas estas desventajas. Por eso el planteamiento que nosotros hacemos es que hay que sostener el núcleo de hacer eficiente de la jerarquía en el qué, en el organigrama, pero en el cómo, es decir, en el valor relacional, hay que construir relaciones horizontales, relaciones en red, con las características que ya hablamos. Dicho así, voy a responderte. Así como en la jerarquía radical el rol del líder es seguir un objetivo, dar instrucciones y controlar, lo estoy un poquito simplificando, pero micromanagement. En la redarquía hay un cambio brutal. Pasamos del paradigma individual al paradigma en red, al paradigma colaborativo. Y ahí voy a repetir una metáfora que le escuché una vez a Otto Scharmer, a un autor estadounidense. Otto Scharmer una vez dijo que un buen líder es como un campesino. Y le preguntaron por qué. Y él dice, mire, cualquier campesino sabe que la calidad de la cosecha depende del cuidado de la tierra. Prepara la tierra, la riega, pone la semilla o el almácigo correspondiente, fumiga, riega, protege de los roedores, de las inclemencias del tiempo, elimina la maleza y es el tiempo natural. Y él dice, eso que es evidente para un campesino, también lo es para un buen líder. Y dice, todo buen líder sabe que la calidad de los resultados depende del cuidado del campo social, del campo relacional. Entonces, en esa metáfora, ¿cuál es el rol del líder en la integración jerarquía-redarquía? Es ser un jardinero de equipo. Por eso también la metáfora del bosque, ¿no? Crear el micelio relacional, como la socioquímica de las interacciones del equipo. Entonces, ser un jardinero, un arquitecto relacional, un ingeniero de construcción de vínculos, no sé cómo más decirlo, una arañita que teje redes, ¿ah? Y aquí sí me parece importante hacer una distinción, Gloria, porque me he topado con muchos directivos, con muchos gerentes, con mentalidad jerárquica, que entienden perfectamente esto que yo estoy diciendo, ¿ah? Y que ustedes también dicen. Y me dicen, ¿sabes, Ignacio? Si yo comprendo que tengo que promover redarquía, colaboración, lo entiendo. Yo no tengo las habilidades, soy un poco analfabeto emocional o por último no tengo ganas. Y aquí me parece que hay que hacer una distinción, y es desde la autoridad jerárquica, o sea, desde la estrategia, los gerentes, los directivos tienen que promover la co-construcción de redarquía. O sea, una cosa es, insisto, desde los cargos estratégicos, promoverlo. Y otro rol es quien lo ejecuta a nivel de los equipos. Y ahí me parece que emerge otra figura que también la comentamos, y ustedes también la comentan en el libro, nosotros lo llamamos articulador redárquico, que es el rol ejecucional. Es la persona que en los microespacios de los grupos coordina las formas de conversación. Es como el garante y el guardián de cómo conversamos, cómo discutimos, cómo discrepamos. Y es poco frecuente que los grupos tengan esto, pues los grupos en general van a los temas técnicos. Entonces siempre hay que tener a alguien que tenga el rol de articulador para que esté mirando el proceso relacional. Y a medida que vamos enseñando eso, nos damos cuenta que, y sobre todo si este rol de articulador redárquico es rotativo, la gente va aprendiendo sutilmente de a poco que hay que tener un ojo en lo técnico y un ojo en lo relacional, en el cuidado de la red. Un poco larga mi respuesta, pero así lo veo. Gracias. Gracias, Ignacio. La verdad que es muy claro, es muy claro. Escuchándote y viendo algunas de tus publicaciones, hablas mucho de estos, cómo salir de los procesos degenerativos para pasar a procesos o patrones constructivos o generativos. Y esto tiene mucho que ver con ese rol de campesino, de articulador, que va creando ese espacio para que esto se dé, ¿no? Pero, ¿cuáles son esos pasos que nos ayudan a pasar de un patrón degenerativo a un patrón constructivo? Entendiendo, y acá traigo a Otto Scharmer también, que digamos, la posibilidad de intervenir en una organización depende de la condición interior del que interviene. Entonces, si esa condición se da o no se da, va
marcar también esa cancha. Sin ninguna duda. A ver, completamente de acuerdo con lo que estás planteando, Mariano. Yo también, dentro de los libros que he escrito de transformación de equipos y de líderes y también de transformación personal. Y comparto contigo plenamente que como es adentro, es afuera. ¿No? O dicho de otra manera, nadie puede ser en el afuera, en la interacción con otros, algo que no porta interiormente. Nadie da lo que no tiene. Y yo esto lo veo mucho en directivos. Hay mucho directivo inteligente que comprende perfectamente que hay que promover seguridad psicológica, que hay que promover confianza y que hay que estimular la colaboración. Pero sus valores personales son de miedo, de desconfianza, de fragmentación, de una cierta cosa elitista, de yo me llevo los aplausos y el resto trabaja para mí en una lógica más instrumental. Entonces, en eso, sin ninguna duda, el tema del autoconocimiento y el desarrollo de conciencia, como lo has traído, es fundamental. ¿Ah? Y yo aquí observo que aquellos jefes jerárquicos, para no decir líderes, directivos jerárquicos, que avanzan en estos temas, es porque también hay un tango, hay una simetría con su proceso personal. ¿Ah? Y algunos entran solamente, y está bien, entran instrumentalmente para mejorar resultados, pero rápidamente se dan cuenta de que esto excede lo técnico, ¿ah? Excede lo técnico. Y, ¿sabes? Me parece bien interesante porque en muchas de las charlas o de los ciclos de formación que doy, cuando estoy con los mandos intermedios, me dicen, sabes, Ignacio, aquí no deberíamos estar nosotros, aquí deberían estar los directivos, deberían estar los gerentes. Y como estamos hablando que tiene que haber una integración entre la mentalidad jerárquica y la mentalidad redárquica, o si quiere, digámoslo de otra manera, todos somos nativos jerárquicos y tenemos que avanzar hacia ser inmigrantes redárquicos. Y esto, que es fácil de comprender en el texto, así como lo estamos hablando, yo me he ido dando cuenta que hay dos cosas claves acá. Para que una persona de mentalidad muy jerárquica, que ha ganado dinero, con la asimetría, con el miedo, con la fragmentación, que no le da especial valor a lo relacional ni a lo social, sino que la lógica más típica, ¿no? La lógica más extractiva. Yo me doy cuenta que esas personas, porque las personas cambiamos por dos razones, por convicción o por tensión. Y aquí hay una frase de un consultor chileno, que es Ronald Sistek, que a mí me encanta. Ronald dice, para transformarse, el dolor de cambiar tiene que ser menor al dolor de permanecer igual. Y a mí esto me parece importante. Yo en muchas organizaciones me dedico a observarla y creo que una vía privilegiada de acceso, no para hackear las organizaciones, que es cuáles son los dolores y ponerle nombre e incluso amplificarlo. Porque mucho empresario no va a cambiar porque nos escucha a nosotros hablando de colaboración y de triple balance. Va a cambiar porque le duela el bolsillo, porque le duela que su organización pierda rentabilidad, pierda participación de mercado, no sea la más conocida. Entonces, en una parte, yo sí creo que hay un tema de amplificación de los dolores. Y otra manera para que la gente interiormente valide esto, no solo directivos, sino que cualquier persona, ¿sí? ¿Cuántos empleados, cuántos trabajadores tienen mentalidad jerárquica y están cómodos haciendo lo que han hecho la última década? Es que el cambio es progresivo, ¿ah? El cambio son pocas prácticas sostenidas en el tiempo. Yo soy muy enemigo del consumismo organizacional. Entonces, una de las cosas que ustedes enseñan y que yo también enseño es que las personas tomen dos o tres metodologías, las que sean, reuniones efectivas, toma de decisiones por consentimiento, check-in y check-out, bueno, da lo mismo, hay cuánta metodología y cuánta tecnología en esto. Y el tema es, sosténgalo 2, 3, 4 meses. A veces los jefes me dicen, pero es que la gente no habla. Y yo le digo, pero por supuesto, si durante 5 años no les diste la palabra, ¿por qué te van a tener que creer? Pero cuando uno sostiene pocas prácticas en el tiempo, la gente empieza progresivamente a ver las ventajas individuales y relacionales, grupales de aquello. Y me parece que esa es otra manera de que se vayan convenciendo de su condición más interior, de que estas nuevas formas funcionan. Funcionan para sí mismos, funcionan para el equipo, funcionan para la organización. Entonces, los que hacemos esto, yo creo que tenemos bastante claro que tenemos que ser perseverantes en estos temas y que la gente tiene que ir validándolo desde lo experiencial. Sí. Y en esto que estás comentando, Ignacio, que aparecen ya las palabras como autoconocimiento, desarrollo de conciencia,
en momentos en los que hay un marco de seguridad, parece que es fácil, ¿no? Es sostener esa confianza. La pregunta que te quiero lanzar ahora para reflexión, un equipo se enfrenta a retos o a diferencias importantes. ¿Cómo observas tú qué es la manera para sostener esa confianza o para esa que a lo mejor ni siquiera estaba simplemente es que había buenos tiempos? Sí, a ver, me quiero poner bien binario en esto. El- Construir seguridad psicológica, seguridad relacional psicológica en los equipos no es tan sencillo y la emoción dominante en los equipos sigue siendo el miedo. ¿Mm? Y voy a decirlo así, el miedo es el enemigo organizacional. Como yo de repente digo, le tengo la receta para fracasar. ¿Ah? Miedo, inseguridad, ninguneo, microbullying, culpabilización pública, flagelo ante el error. Todos, bueno, sabemos que eso está condenado a los malos resultados, ¿no? Ya la coordinación por subsistencia. Ahí en esos entornos la gente sobrevive, subsiste, está con la cabeza bajo el agua o apenas respira. Y en esos entornos, yo digo que la gente opera con el mínimo operante no despedible. Hace lo justo para que no la despidan. Y muchas de esa gente enfrentan una paradoja, porque en sus organizaciones, en las reuniones semestrales o anuales, les hacen arengas y les dicen, vamos, dame tu 120%, vamos con las metodologías ágiles, pero aquí hay una contradicción, por no decir una esquizofrenia. O sea, vives en entornos de miedo, vives en entornos en que si haces un aporte, o te ganas mucho más trabajo por el mismo sueldo, o recibes agresiones a campos hostiles y tóxicos, derechamente. Entonces, claro, uno ahí es inteligente, pone de que va a dar el 130%, pero vuelve al ambiente cotidiano, de que es el ambiente de miedo. Me importa decir una cosa lateral. Mucha gente habla de la importancia de mostrarse vulnerable y de mostrar el autoconocimiento. Sí, pero solo en entornos de seguridad. Porque en entornos de miedo, mostrarse vulnerable se va a interpretar como debilidad. Y los costos son muy altos y ahí hay que levantar estrategias de autocuidado y sobrevivencia. Entonces, para ir a tu respuesta, lo que se observa en la práctica, sí, en el conocimiento por experiencia y en el conocimiento de las investigaciones de efectividad organizacional, es que en los entornos de seguridad las diferencias son valoradas. Y la gente entiende que así que como es seguro para mí criticar tu tarea o incluso tu desempeño, para ti también es seguro. O dicho de otra manera, sucede algo que la gente entiende que nada es personal. Es decir, está asegurado el refugio de la identidad individual y colectiva. Y en esos contextos, muy bienvenida la diversidad de ideas y de opiniones. Y lo que todos sabemos que produce, ¿no es cierto? Produce este modelo mental compartido, esta inteligencia, miramos desde otro punto de vista, alzamos la vista, ¿no? Aumentamos la conciencia, miramos en un marco ya no de, qué sé yo, 45 grados, miramos lo más parecido a 360. El mapa se parece al territorio y como vemos más y tenemos un mucho mejor mapeo del contexto, la probabilidad de errar en las decisiones es muchísimo menor. Y también quiero decir que bueno, de esa manera, hablando las diferencias, entendiendo que no son personales, entendiendo que siempre son para refinar buenas decisiones seguras y plausibles. Por eso me gusta tanto la toma de decisiones por consentimiento y no soy nada amigo del consenso porque puede ser eternamente largo e improductivo. Y también quiero decir de que he visto en ciertas empresas internacionales como una cierta magnificación de la diversidad. Y también hay estudios que dicen que el exceso de diversidad destruye la interacción. Entonces yo diría que diversidad hasta que no rompa los mínimos de afinidad. En eso los equipos tienen que construir sus propias alianzas, sus propias formas, sus códigos compartidos y bueno, y esos mínimos de afinidad para que podamos resolver las diferencias con efectividad. Gracias, Ignacio. Y acá creo que coincidimos con lo que tú dices respecto a todo este entramado, ¿no? Ahora, voy un poco también al cambio y casi como para ir camino al cierre en la parte práctica. Hay un concepto que se pretende en los cambios culturales que es cambiamos toda la organización de golpe. Metemos un caballo de Troya
inseminamos rápidamente a toda la organización y ¡clac! Al otro día ya somos ágiles, somos relacionales, ya la jerarquía funciona sin ningún tipo de problema. Versus una teoría del ratón de Troya. Que entra en espacios chiquitos y va contaminando, si lo queremos decir así, en el buen sentido, esos pequeños equipos que empiezan a generar ese cambio. Pero por otro lado, y acá es donde voy a la práctica, ¿cómo lo entiendes y qué hay que darle a esos equipos para que esto funcione? Sí. Si no, seguimos en la jerarquía, digamos. Sí, a ver, me encanta lo de ratón de Troya, no lo había escuchado nunca. Comparto contigo, Mariano, que querer hacer una transformación cultural de toda la organización no es viable, la evidencia no lo fundamenta y es ingenuo. Voy a decirlo tal cual. ¿Ah? Varias investigaciones da lo mismo, de varios autores, dicen que basta un 5 a 10% de los líderes que practiquen esto en el microespacio de sus equipos para que se vayan generando movimientos culturales. Además, a mí la palabra cultura no me gusta mucho, la encuentro un poquito teórica. Y para mí, cultura es lo que hace la gente cuando no está el jefe. Cultura son comportamientos voluntarios de las personas sin supervisión de nadie. Y en ese sentido, para responder directamente a tu pregunta, lo que yo siempre sugiero es hacer prototipos pilotos de proyectos visibles que no vayan a amenazar tan significativamente los resultados de la organización y que elijan como líderes de esos proyectos específicos a personas que en sus valores personales y en sus atributos personales tengan los valores de tejer redes, tengan los valores de la jerarquía, colaborativos, interdependientes, confiables, transparentes, autogestionados, las propiedades de la jerarquía y de la colaboración, ¿no? Entonces, yo creo que la manera en que esto hay que inseminarlo, difundirlo, es que esas personas tomen proyectos que sean transversales, interáreas. Si hacemos proyectos por área, vamos a caer nuevamente en los hilos jerárquicos. Y aquí un punto central es que a la persona que lidere o articule ese proyecto específico, hay que darle autoridad jerárquica explícita. Porque, finalmente empoderar es delegar autoridad explícitamente. Lo que suelen hacer muchas organizaciones es como sobregirarse con la actitud de la gente y le dicen a alguien, ponte a cargo de este proyecto, te damos toda la responsabilidad, pero no le damos autoridad jerárquica. En ese sentido, el diseño de tableros de delegación de autoridad, poner la delegación en los niveles más bajos posibles, en contacto con los clientes, usuarios, ciudadanos, estudiantes, es fundamental, porque si no, insisto, lo giramos a la actitud de la gente y la actitud de la gente se va a topar con la jerarquía de la autoridad definida en el organigrama. Entonces, esta es la manera que yo recomiendo. Ojalá áreas visibles, proyectos específicos con indicadores muy claros en el pre y post, dándole toda la autoridad a ese equipo para que haga cargo de un proyecto, creación de un producto, mejoramiento de un proceso, cualquier cosa. Y eso monitorearlo a través de los indicadores que le importa a la mentalidad cuantitativa jerárquica, el indicador que sea. Y esto es lo que yo vengo haciendo hace muchos años. Y cuando la gente cuantitativa de jerarquía radical ve que hay movimiento de los indicadores, se abren a generar más de estos proyectos. Y también he visto algo, y quiero decirlo tal cual, voy a contar un ejemplo muy breve. El año pasado me tocó trabajar con una gran compañía de seguros y me tocó formar a todos los mandos medios. Y lo formamos en esto que estamos hablando, ¿no? Balance, jerarquía, jerarquía y en todas estas herramientas. Y a uno de los personas de este grupo de 34 años, un hombre, lo nombraron subgerente comercial de una línea de seguros de negocio. Y en 6 meses mejoró 65% las ventas, un número brutal. Y me llamó por teléfono porque me dice, Ignacio, estoy confundido. Lo llamó su jefe, un hombre de 55 años, y le dijo lo siguiente: te felicito, aumentaron ese brutal número de 60 y algo % en los resultados, pero sabes, hay algo que me molesta mucho de tu equipo. Me molesta que sean felices. Y este joven quedó hackeado y me dice, Ignacio, ¿qué hago? Y yo ahí le expliqué
que una persona de mentalidad hiperjerárquica, y esto lo digo compasivamente, si cada uno mira el mundo como mira y tiene los patrones de sobrevivencia que tiene. Y yo le dije, porque él me dice, le expliqué de jerarquía, seguridad psicológica, de la interacción, del valor social. Y yo le dije, tienes que hablarle en su lenguaje, tienes que hablarle y él va a entender con números. Y tienes que seguir expandiendo estas prácticas y seguir formando a la gente en las articulaciones colaborativas y jerárquicas. Un ejemplo maravilloso, que va en la línea de la pregunta que te queríamos lanzar antes de pasar a la otra parte de la entrevista, y es sobre una reflexión a futuro, que bueno, es en la línea de cuál es el próximo paso para que equipos y líderes sigan adaptándose a este entorno tan cambiante y evolucionen estos marcos de entendimiento. Mira, te lo voy a contestar desde el dolor, te lo voy a contestar de una manera muy poco sexy. Venga. Yo creo que la jerarquía radical va de salida. Y va de salida, sigue siendo la predominante, ¿no? Pero va de salida y los empresarios, los dueños de empresas y los gerentes y los equipos ejecutivos van a cambiar por dolor. Y cuando se den cuenta de que los parches jerárquicos no le están funcionando, que el micromanagement 4.0 o el 5.0 no le está funcionando, y se den cuenta que están pidiendo rentabilidad, disparándose los costos, perdiendo participación de mercado, van a llamar a gente como ustedes o como yo, si tenemos trabajo asegurado, y nos van a decir lo que siempre piden. ¿Nos puedes, como Harry Potter, hacer 2 o 3 tallercitos baratos, por favor, todo barato, para el cambio cultural rápido? Y todos sabemos que esto son cambios de mentalidades individuales, son cambios de prácticas relacionales que toman, ¿qué? 4, 5, 6 años, y esas organizaciones o van a quebrar o van a perder mucha preeminencia. Y las empresas que le va a empezar a ir bien van a ser las que hagan todo lo que estamos hablando acá. Entonces yo creo que ahí, y espero que ese momento llegue pronto, va a haber un contagio, porque las prácticas colaborativas, redárquicas de TGR se van a expandir, pero no va a ser por convicción, yo creo que va a ser por dolor. Y por otra parte, yo tengo mucha esperanza fundada en que la gente sub 35, muchas de ellos vienen con esta matriz de valores más redárquicos. Entonces, cuando vayan a estar en cargos más directivos y gerenciales, veo como paulatinamente sus mínimos han mejorado mucho. Ya hay ciertos comos que son intransables, y hay comos de propósito, y hay comos relacionales que ellos no están dispuestos a transar. Así lo veo. Estupendo, gracias Ignacio. Pues ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas ping-pong. Y la idea es, te vamos a lanzar unas ideas, Mariano y yo. Voy a empezar yo. Y la idea es que nos sueltes lo más rápido que puedas tu aportación. ¿Vale? Bueno. Vamos allá. Venga, un libro para no olvidar. Un curso de milagros. Una canción que te acompaña. Abre, de Fito Páez. Uh-huh. El principal reto que enfrenta el ser humano para la colaboración. Sacudirse el ego. Una pregunta por resolver. ¿Cómo aceleramos los niveles de conciencia entendiendo que el amor es lo más importante? Y por último, una frase inspiradora. Las personas no estamos a la altura de nuestras posibilidades, estamos a la altura de nuestras creencias. Ampliar las creencias. Buenísimo, muchísimas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Ignacio. Realmente. Muy agradecido a ustedes, han sido una delicia, ¿no? Me impresiona que hayan pasado 40 minutos, así que les agradezco profundamente. La verdad es que muchas gracias, Ignacio, gracias por el placer de poder escucharte, por entender de que muchas más personas están alineadas con este propósito que también tenemos desde TGRedes, pero que se puede plasmar desde otras miradas y aportando a esta posibilidad, ¿no? Me gustó tu última frase, como parece, cerrando, de las personas no estamos a la altura de nuestras posibilidades, y una pregunta que también me llama es, ¿al servicio de qué estamos poniendo nuestro talento? Por supuesto.
que el dolor de cambiar tiene que ser menor al de permanecer igual, decía Ronald Sistek, pero vos sumás a esto de que ese dolor es el que justamente nos va a ayudar a acompañar esta jerarquía radical que va de salida, ¿no? Esto de ese dolor que no nos va a permitir seguir haciendo lo que estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo, partiendo de ese miedo que es el enemigo organizacional que tanto mencionas. Buscamos proponer líderes que sean campesinos para trabajar la tierra de ese campo social que necesitamos para poder seguir trabajando. Y ahí sí nos vamos a algo muy nuestro también, que es esa araña, ¿no? Esa articulación de relaciones y de vínculos que nos permite a estas redes organizacionales que son las propias organizaciones, que permite realmente alcanzar esa plenitud que también cada uno de nosotros en forma individual está buscando. Muchas gracias, Ignacio, un verdadero placer. Gracias, Gloria, por acompañarnos. Gracias, Miriam, gracias, Isabel, por estar por atrás. Gracias a todos los que están escuchando en este momento y a los que seguramente nos van a escuchar en algún momento. Esto ha sido otro capítulo más de Radio TGR Display para tu piel y corazón colaborativos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Luego. Radio TGR Display para tu piel colaborativa.